Cuando aparezca que está en rojito es que ya estamos en vivo. Ok. Nada más me dan unos segundos en lo que voy a la otra compu. Y voy a apagar el audio de aquí. Hola, hola. Probando, probando. Nada, vamos a revisar unos minutos, unos segunditos. Aquí estamos en vivo. Listo, estamos en vivo. Muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando en esta red social. Gracias, a todos los que hicieron posible esta propuesta de capacitación virtual que se presentó hace un par de semanas en el Consejo de Restauración del Consejo Estatal Forestal, en donde participamos FUMBA, la Red de Educadoras y Educadoras Ambientales del Estado de Morelos, Biofilia, Huitzilac, la Red de la Red Mexicana de la Carta de la Tierra y Cuerna Ambiental. Como ustedes saben, somos distintos colectivos que estamos ahí presentes en nuestro territorio para buscar desde la ciudadanía propuestas. Y en esta ciudadanía hoy justamente me da mucho gusto contar con dos grandes mujeres, dos grandes activistas, dos grandes conocedoras de nuestro territorio y luchadoras sobre todo para la conservación de los que vivimos en zonas urbanas. El día de hoy iniciamos con esta capacitación virtual, que es la sesión uno, justamente para hacer referencia a estas necesidades como ciudadanía, los que habitamos en la selva de concreto, cómo hacer una buena arborización urbana, que prácticamente son recomendaciones para la ciudadanía. Y se encuentra con nosotros mi queridísima Lorena Martínez González. Voy a dejar de compartir pantalla para que nos podamos ver. Bienvenida, Lore, mucho gusto que estés aquí. Muy buenas tardes. Nuestra ponente del día de hoy, me voy a permitir, y tenemos una invitada especial, también más adelante la voy a presentar, pero se encuentra por aquí también mi queridísima Flora Guerrero. Flora Guerrero, si gustas saludar también a la audiencia. Sí, buenas tardes, pues muchas gracias, Yasmín, Linda, por esta invitación. Aquí estamos. Muchas gracias, Flora. Flora nos va a compartir un caso de éxito de lo que ha hecho Guardianes de los Árboles aquí en Cuernavaca. Bien, pues para iniciar, conforme tenemos programado, voy a comentar una breve semblanza de nuestra queridísima Lore Martínez. Lorena Martínez, ella es bióloga, es egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialización en el programa LEED sobre medio ambiente y desarrollo sustentable del Colegio de México y es maestra en Ciencias de la Educación Ambiental por la Universidad de Guadalajara. Es socia fundadora y miembro de la Asociación Mexicana de Arboricultura AC, de la Asociación Mexicana de la Dalia o Acocosóchitl, de la Academia Nacional de Educadores Ambientales, la ANEA, y de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, de la que fue secretaria de Educación en el periodo 2013-2015. También Lore ha escrito publicaciones relacionadas con temas ambientales, como la visión histórica de las áreas verdes y la vegetación de la Alameda Central, y los árboles y áreas verdes de la Ciudad de México y zona metropolitana. Fue primera guía de árboles para la Ciudad de México. También Lorena por 5 años colaboró como evaluadora externa en el proyecto de evaluación y acreditación del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable CECADESU de la Semarnat y a la vez que el Centro de Educación Ambiental de Fundación Xochitla hace.
Logró la acreditación en el 2010 y reacreditación en el 2015 como Centro de Educación Ambiental de Calidad, impartiendo actividades de capacitación en manejo de áreas verdes y poda de árboles urbanos, entre muchos otros temas. Por 31 años, Lorena Martínez laboró para la Fundación Xochitla AC como directora de áreas verdes y educación ambiental y encargada del Jardín Botánico Xochitla. Actualmente es consultora ambiental y radica en nuestra queridísima y bella Cuernavaca. Lore, muchísimas gracias por estar aquí. Les voy a explicar un poquito la dinámica. Es una charla, una capacitación para todos los que nos están viendo. Pongan mucha atención. Lore es una excelente ponente y una gran educadora ambiental, aparte gran conocedora de estos temas. Va a dar una exposición, después vamos a tener el caso de éxito que nos va a presentar Flora de Guardianes de los Árboles y en ese inter vamos a compartir un formulario para los que desean tener una constancia de participación, 5 breves preguntas en torno a lo que nos exponga el día de hoy Lorena y a vuelta de correo un par de días tendrán su constancia. Este ejercicio nos ayuda mucho también a repensar un poquito lo que aprendimos. Es importante sacarlo de nuestras propias palabras, no buscarlo en internet, es simplemente lo que ya aprendimos el día de hoy. Entonces, sin más por el momento, le cedo el micrófono y la pantalla a mi querida Lore y todos pongamos atención. Adelante, Lore. Muchísimas gracias, ya. Muy buenas tardes, Flora. Muy buenas tardes, Alfumba, y a todos los organizadores y sobre todo a todos quienes y todas quienes nos acompañan en esta sesión. Déjenme ponerle porque esta no es la presentación que les tengo que compartir. Y como ya mencionó Yasmín, vamos a hablar del tema de cómo hacer una buena arborización, porque pues estamos ya en la época en que todos queremos plantar árboles por todos lados, ¿verdad? El primer elemento que quiero compartir con ustedes es que hay una norma internacional que a veces se ha cuestionado, pero realmente es con la que nos venimos manejando en todas las ciudades, en donde se considera por parte de la Organización Mundial de la Salud que cada uno de nosotros, de los habitantes, de las personas que vivimos en las ciudades, deberíamos de contar con 9 a 12 metros de área verde por habitante, que correspondería a un espacio más o menos de 4 por 3, ¿no? Y que para llegar a este lugar no deberíamos de caminar más de 15 minutos. Sin embargo, si nosotros vemos cómo se encuentran las poblaciones, algunas de las poblaciones de nuestro país, vamos a ver que nos encontramos muy debajo de esa norma. Aquí tendríamos lo que nos sugiere la Organización Mundial de la Salud, de 9 a 12 metros cuadrados por habitante, pero empezamos a ver en la Ciudad de México, aunque estos datos pueden ir cambiando conforme se van desarrollando las ciudades, pero tendríamos que estar por un 5.3, Monterrey 4.6, Guadalajara 2.5 y 1.5 en Puebla. Y en muchas otras no hay ni siquiera estudios para saber qué cantidad de áreas verdes. Entonces nos damos cuenta que esta es una limitante que estamos viviendo si nos comparamos con otras ciudades del mundo. Del lado derecho ustedes tienen una tabla y no voy a leerla toda, pero solo quiero que se den cuenta de algunos de los datos, ¿no? Hay ciudades de China como Chengdu que tienen, fíjense, 653 metros cuadrados de área verde por habitante. O por ejemplo, Sydney, Australia, 155. O por ejemplo, Zurich en Suiza, tenemos 105.4 metros cuadrados de área verde por habitante. Es decir, estamos lejos, lejos, pero muy lejos de poder tener, ni siquiera llegamos a estos estándares y aún tampoco alcanzamos lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué nos provoca esto? Que en situaciones como las que estamos viviendo ahorita con los efectos del cambio climático, que está cada día más presente y que es una historia que no va a bajar, les puedo decir que si han sentido calor en este año, los siguientes van a ser más calurosos desafortunadamente, porque ya es la tendencia, ¿no? Estamos por rebasar los niveles que nos había sugerido el panel intergubernamental de cambio climático. Entonces, cada vez vamos a ir registrando estas olas de calor
que nos parecen infernales, ¿no? Y esto nos lleva a que pronto ya todo mundo queramos poner árboles, ¿no? Y ahora yo creo que se han dado cuenta, y si no les comento, que hay una tendencia a romper banquetas para plantar árboles, ¿no? Ya entramos a la desesperación de cómo hacer para tener árboles. Sin embargo, el tema no se reduce ahora a romper banquetas y meter árboles, sino que es un tema mucho más complejo, porque aunque plantar árboles es una muy, muy grata experiencia, principalmente para todos los que están oyendo esta charla, seguramente es porque aman los árboles y han plantado árboles, pero muchos de ustedes saben que también pueden provocar muchos problemas futuros, ¿no? Si no sabemos elegir las especies adecuadas de acuerdo al lugar donde los vamos a plantar, podemos tener este problema que cada temporada de lluvias y ahora con los vientos y con los huracanes que se nos vienen, estos problemas se están incrementando aparte por la vejez de los árboles. Podemos tener situaciones que, por ejemplo, que aquí tenemos una hermosísima, dos jacarandas que parecen una porque sus copas se complementan dando la idea de una sola copa. Sin embargo, tenemos dos individuos que debiendo estar plantados a una distancia de 8 metros de uno a otro o de hasta 12 metros para que cada uno crezca adecuadamente, cada uno está haciendo su esfuerzo por crecer y esto hace un desequilibrio de la copa, de aquí de la mitad para acá, lo cual al tiempo va haciendo que estas ramas se carguen hacia la derecha. No hay un equilibrio entre las ramas y a largo plazo este árbol se puede vencer, se puede romper y causar también accidentes. Y luego plantamos el árbol, se ve muy bonito porque está chiquito, pero no nos damos cuenta que el árbol en la ciudad, en esta imagen de la derecha, va a competir, no está en su ambiente natural. Entonces, todos los elementos de vandalismo, le rompemos las ramas, los perros van y se hacen del baño, rompen la tubería, pasan por el cableado y los podan. Todos esos son situaciones que van a ir afectando la calidad del arbolado y los beneficios, todos los beneficios ambientales y sociales para los cuales lo hemos plantado. Entonces, no podemos seguir arborizando las ciudades con criterios que van mucho más allá de las ganas. Tenemos que tener criterios para hacer una adecuada plantación de un árbol. Entonces, ¿por dónde tenemos que empezar? Lo primero es tener una serie de consideraciones previas a la plantación, que ahorita lo vamos a ver. También conocer las características de la especie o especies de árboles que vamos a plantar, selección de los árboles, de los arbolitos del vivero que vayamos a plantar, o si es uno, si son varios, una técnica apropiada de plantación, cuidados no solamente ya que lo plantamos, sino tiempo después, y acciones para la permanencia de los árboles para el futuro. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que estamos hablando de seres vivos. Un árbol es un ser vivo y esto nos define, aunque parezca definición de escuela, pero es muy importante porque a lo largo de la plática vamos a ver la trascendencia que tiene el no tomar en cuenta estos criterios. La principal característica es que los árboles son plantas leñosas, o sea, tienen leño. Este leño se conforma de todo el dióxido de carbono que secuestran del ambiente para hacer la fotosíntesis. Entonces, si nosotros desmochamos un árbol, esto ya no va a fungir como ese secuestrador de carbono para hacer su tronco y lo vamos a debilitar. Por otro lado, tiene un tronco. Esto es muy importante, un tronco principal. Esto es lo que le da estabilidad. Si nosotros tenemos que desde abajo tiene varios troncos, ya no es un árbol adecuado para plantar en ambiente urbano. En la naturaleza se pueden dar los caprichos que ustedes quieran, pero en las ciudades, de cierta manera, tenemos que cuidar algunos criterios para la seguridad, tanto del árbol como de todo lo que está sucediendo alrededor en su contexto, incluyendo a la población. Entonces, aparte del tronco, vamos a tener la copa del árbol, que es todo este conjunto de ramas con hojas que van a determinar la forma en que va a tener y cómo va a crecer. Tenemos una punta que es muy importante para ciertos árboles, sobre todo aquellos que son de forma piramidal, se puede decir. Y una parte fundamental es la parte de las raíces.
Generalmente nosotros creemos que las raíces crecen muy profundo, pero aquí se dan cuenta que más allá de donde es esta parte donde termina la copa del árbol, que se conoce como línea de goteo, vamos a tener que las raíces se extienden mucho más allá. Entonces, nosotros al plantar un árbol tenemos que garantizar que el subsuelo sea el adecuado para que las raíces crezcan. ¿Recuerdan un dicho que dice lo que es arriba es abajo? Bueno, pues si queremos tener un árbol de buena calidad, tenemos que fijarnos en esta característica. Y algo muy especial que poca gente conoce es una característica que se conoce en los árboles que se compartimentan. Es decir, cuando tienen una herida, es como si tuvieran, si fuera un submarino que se le crean paredes alrededor de la herida, ¿sí? Está por delante, está aquí la herida y le sale una pared por aquí, por acá, por acá, por acá, de tal manera que la encierran. Uno lo puede ver cuando la herida es por afuera. En este caso se hizo una poda, la poda está bien hecha. En esta parte donde se une la rama con el tronco hay muchas hormonas que van a ayudar a que se cierre esta herida. Entonces hace esta especie de donita que al paso del tiempo va a cerrar y va a sanar. Si nosotros no tenemos en cuenta esta forma de cómo se compartimentalizan las ramas de los árboles, entonces vamos a poder provocar muchos daños en el árbol. De tal manera que la dignidad de un árbol, que es como los tenemos que ver, ¿no? Como árboles que son seres vivos que requieren ser respetados como tales. Eso implica que tenemos que conocerlos y saber más de ellos. Miren, estos árboles, la belleza que tienen, se les ha permitido desarrollar sus copas adecuadamente y nos sentimos honrados, nos sentimos alegres, gustosos de ver estos árboles en forma. Sin embargo, lo que es común generalmente en nuestro paisaje urbano es una lástima porque generalmente crecen árboles muy feos, parecen adefesios, parecen como seres para espantarnos. Por ejemplo, en este caso, miren, este árbol que va creciendo en esta área no alcanza a crecer adecuadamente el sistema radicular. Aquí además el árbol está muy enfermo, ya tiene tumores, por todos estos chipotes son tumores, generalmente los troncos son rectos y vean cómo está todo lleno de estas deformaciones que se le hacen al árbol. Estas estructuras ya, ¿ustedes creen que estos árboles van a dar esos servicios para que los plantamos? Y esto no puede ser, no lo podemos tolerar. Entonces, eso implica que antes de hacer cualquier plantación, debemos considerar tener una máxima que es fundamental en el campo de la arboricultura, es el árbol correcto en el lugar correcto o el árbol adecuado en el lugar adecuado. Esto implica que nosotros tenemos que estar haciendo un juego entre tres variables. Una, ¿qué es lo que quiero con el diseño? O sea, voy a arborizar una banqueta, va a ser un parque, va a ser el jardín de mi casa. O sea, tenemos que delimitar primero dónde queremos intervenir para la presencia de los árboles. Una vez ¿y para qué lo queremos? Lo queremos para que nos dé sombra, nos queremos para que bloquee ruido porque estamos sobre una avenida, lo queremos para que nos dé un beneficio del paisaje. Hay muchas, les puedo decir que hay cerca de 50 beneficios diferentes y servicios ecosistémicos que nos dan los árboles que tenemos que tomar en cuenta. Captación de agua de lluvia, atrapar contaminantes. Bueno, les podría decir mucho, reducir la insolación solar para que no entre tanto calor a nuestras casas. Entonces, en función de ese diseño, yo tengo que ver qué características tiene ese lugar, cómo está el suelo, hay cables, hay tubería subterránea, hay cables aéreos. Es decir, tengo que conocer exactamente el espacio para que entonces en un juego entre lo que yo quiero y lo que el lugar me permite, entonces ya selecciono la especie adecuada para el lugar adecuado. Esto es, yo tengo que conocer primero
estas características del lugar, qué temperatura hay en la zona, cuánto llueve, y con base en eso y lo que quiero lograr, entonces ya veo qué especie es adecuada para ese lugar. Pero generalmente lo que nosotros hacemos es que nos regalan el arbolito y ahí vamos a ver a dónde lo ponemos, y lo que ponemos son problemas. Esto les quiero decir que generalmente en países donde la arboricultura y la dasonomía urbana, la arboricultura trabaja con el árbol, la dasonomía o silvicultura urbana trabaja con un conjunto de árboles como podrían ser en un parque, en un bosque urbano. En estos casos, las únicas personas que pueden plantar los árboles son arboristas certificados, porque pues es como los médicos, ¿no? Nosotros no nos trataríamos para una pierna rota con la señora de la carnicería, ¿verdad? El señor de la carnicería, nos tenemos que ir con un especialista. Bueno, pues así deberíamos estar en nuestro país, pero los países de América Latina estamos años luz de lo que tendría que ser la arboricultura. Tenemos que ir dando pasos en ese camino, y ya que lo vamos a hacer nosotros ciudadanos, y tenemos que conocer cómo hacerlo, y sobre todo ir sensibilizando a las autoridades para que aprendan y para que tomen los estándares internacionales para que esto se haga de la mejor manera. Entonces, hablando de estas características que les mencionaba de los árboles y algunas características, por ejemplo, es qué forma tiene. Cada uno es como los seres humanos, los que son redonditos, los que tienen muy buen cuerpo, los que están flacos. Bueno, en los árboles también hay una serie diversa de formas, tipo cuadrada, la redonda, semicircular, ovalada, triangular, como los pinos. Y tenemos que saber esto, porque si nosotros podamos mal, lo estamos deformando, ya no tiene su forma adecuada. Entonces, eso es un criterio importante a considerar. Por otro, tenemos que saber si es un árbol perennifolio, es decir, que todo el año tiene hojas porque paulatinamente a lo largo del año las va tirando, o si hay una época del año, generalmente en otoño y en invierno, cuando las va a tirar, y entonces lo que generalmente resulta, ¿no? Tira mucha basura, ya no sabemos qué hacer con él, y el vecino ya nos está echando pleito porque plantamos un árbol inadecuado. Entonces, este tipo de consideraciones lo tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Por otro lado, algo que no se considera prácticamente nunca, y por eso aquí le quiero dar un espacio, es tenemos que cuidar las raíces. Los árboles no solamente es que estén abajo para tomar agua, los árboles, fíjense, necesitan tener como se ve en la imagen inferior, necesita estar formado el suelo de partículas grandes y chiquitas que permitan que haya oxígeno. Estas caritas que ven aquí son oxígeno, y que haya también agua para que pueda drenar el agua. Además, tiene que haber espacio para que puedan pasar las raíces, para que puedan crecer. Si nosotros estamos plantando un árbol sobre una zona donde está muy compactada, este espacio que se llama espacio poroso no va a existir, y entonces nuestros árboles van a morir de asfixia. ¿Por qué? Porque las raíces de los árboles también respiran, necesitan agua, necesitan espacio libre para crecer, y también necesitan estar libres de contaminantes, ¿no? ¿Cuántas veces es común que les puedan tirar trapearon con cloralex en un restaurante, pum, van y se lo echan al árbol, o está el aceite, o del que se le echó al coche? Todas estas cosas que estamos haciendo obviamente van en detrimento de la calidad del árbol. Por eso es muy importante que antes de elegir un árbol podamos leer sobre de él. Afortunadamente ahorita en internet pueden encontrar muchísimas libros, manuales. Este es un manual que encontré recientemente, Manual del Árbol del municipio de Guadalajara. Es un libro muy sencillo, muy bonito, en donde nos da toda esta explicación que le estoy dando y mucho más. Incluso vienen descripciones de especies más comunes en la ciudad de Guadalajara. Esta belleza que desafortunadamente está agotado, pero entiendo que el Guardianes de los Árboles junto con Juan Pablo Plata están sacando una lista de árboles para Cuernavaca, y con sus características, al fin también para orientar a la ciudadanía.
Está este también de árboles de áreas verdes urbanas, que es más para climas templados de la Ciudad de México y su zona metropolitana de una servidora, que lo pueden encontrar en el repositorio de los documentos de Conavio. Pero ya muchas ciudades, les puedo decir, Monterrey, Veracruz, en Jalapa, en Puebla, cuentan con documentos en donde, o incluso hay una página de Conavio que se llama Naturalista, en donde pueden ir identificando los árboles que hay en su ciudad y con base en ello que vayan conociendo, o sea, nadie puede amar lo que no conoce. Entonces, la primera tarea que deben de tener ustedes es conocer los árboles que van a plantar. Y si se los dieron del municipio, se los dieron regalado, lo que sea, la primera obligación es no lo tomen si no saben quién es. La siguiente consideración es, como les decía en un principio, ¿cuál es el espacio disponible para plantarlo? Y con base en eso, definir cómo será el árbol en su madurez. Aquí es una importantísimo, sabiendo ya cómo va a crecer nuestro árbol, sabiendo qué área yo tengo, entonces tengo que hacer en un dibujo así, en papelito, ¿cómo es mi árbol cuando me lo dan? Pues es un palito, pero ¿cómo va a ser cuando tenga 50 años de edad? Eso ya cambió la cosa. Y no le pongan 50, ¿qué quieren? ¿10, 15, 20 años? El árbol tiene de poderse expresar, como en esta imagen de arriba, en toda su magnitud, con su copa respetada, con su tronco respetado, con el espacio para que crezcan sus raíces. Si no lo hacemos así, vean, este es un caso de la ciudad de Cuernavaca, en una avenida muy transitada, Teopanzolco, y díganme si es el árbol adecuado en el lugar adecuado. Es un laurel de la India que creció, pero desorbitadamente, entonces pues ya terminó, mochado, completamente desmochado. Y díganme si esto pues es estéticamente agradable, si permite que, es más bien un riesgo para la ciudadanía. Entonces, por eso es importante estar jugando entre esto. ¿Cuál es el espacio? ¿En dónde lo quiero colocar? ¿Qué calidad de suelo tiene? ¿Para qué lo quiero colocar? ¿No? ¿Es de sombra, es de ornato, es para reducir el viento? ¿Y cuáles son las características del árbol en su madurez? ¿Cuánto va a alcanzar de altura? ¿Cómo va a ser su copa, redonda, ovalada, piramidal? ¿Qué edad de vida va a tener? Hay árboles de muy corta vida que en las ciudades duran, bueno, su edad de vida, su promedio de vida es menor que si estuvieran en su ambiente natural, se reduce hasta 10, 20 años según la especie, pero es importante tomar en cuenta que si los vamos a plantar, pues ojalá que sean especies de larga vida, ¿no? Los de corta vida pueden estar entre 40 años y podemos tener árboles como los ahuehuetes que los medimos por centurias, ¿no? Por cientos y como el del tule hasta miles de años. Sin embargo, pues eso implica también un espacio, que haya agua, etcétera, ¿no? O el otro elemento, si es caducifolio, si es o perennifolio, o sea, si tira las hojas o si las tiene todo el año. Y también algo que es un criterio muy importante es si es nativo o es exótico. Nativo se refiere a que el árbol sea del país, del estado donde lo vamos a colocar. Y exótico es cuando viene de otro lugar del mundo. Hay toda una polémica entre qué cantidad de árboles debemos usar uno de otro. La preferencia por la desaparición de muchas de nuestras especies es que principalmente sean nativos, aunque por ejemplo, el flamboyán, que es tan bonito, pues no es mexicano, ¿no? Y es exótico y lo tenemos muy presente en muchas ciudades. Entonces, eh, por cultura ya sería, la jacaranda en los climas templados sería difícil ya no considerarlo. Sin embargo, siempre tenemos que tener la tendencia a irnos por lo nativo, ¿no? Y el último punto es, con base en todo lo que vimos, es cuando crees que el árbol puede causar problemas, ¿qué va a pasar con sus raíces? ¿Qué va a pasar con la copa? Entonces, la invitación primera es que antes que nada hagan este trabajo de gabinete, este trabajo de sentarse en la mesa de su casa y no lleguen emocionados a hacer el hoyo y plantar el árbol. Si no saben para qué lo van a plantar, qué árboles, todo lo que ahorita les estoy comentando, no
planten árboles, por favor. Algo muy interesante que está haciendo Guardianes del Árbol para esta temporada es no plantar por cantidad, sino por calidad, porque es importante darle seguimiento a los árboles que se van a plantar. Ahora bien, hay otros elementos que ya tienen que ver como cómo elegir el árbol a plantar. Lo primero es tener un árbol vigoroso y que se le vean el crecimiento de sus brotes, que es por donde van a salir las ramas. Vean este árbol, qué lindo está, ¿no? Tiene el follaje, tiene un tronco, o sea, tiene todas las condiciones, ¿no? El follaje debe ser abundante o saludable. Puede ser el árbol chiquito, como acá abajo, ese es un buen árbol, pero vean, generalmente nos dicen, es que tiene 2 metros de alto, sí, pero parece un plumero con 3 ramitas en la parte superior. Esos árboles no van a desarrollar una buena copa y van a ser muy, muy endebles. Tienen que verificar que no tengan insectos o enfermedades. Generalmente, si ven insectos, se lo van a notar. Si son enfermedades, se van a ver amarillentos, que es lo que se llama cloróticos, o les van a ver manchas negras. Si es eso, no son árboles que estén en buen estado. Revisar que tengan un solo tronco líder. Acuérdense que los árboles tienen un solo tronco líder y una buena distribución de sus ramas. Observar que el follaje sea uniforme y que esté a lo largo de las dos terceras partes superiores del árbol, del tronco, perdón, ¿sí? Para que garanticemos que no sean estos plumeros, ¿no? Y que no venga con daños mecánicos. Generalmente cuando se transportan se pueden dañar con los golpes que van dando en los camiones, con cuchillos, con herramientas, etcétera. Entonces es algo que eso a la larga los va a debilitar porque es la vía de entrada de muchas infecciones, tanto de plagas o enfermedades. Incluso como estamos hablando de seres vivos, tenemos que tener cuidado, son como bebés. Entonces, hasta cómo tomamos un árbol. Para cogerlo es importante tomarlo de su base, no tomarlo del tallo, porque ahí se nos puede quebrar, se nos puede salir del envase y eso puede secar las raíces. Esto debe suceder hasta que ya se quita el envase en el que viene. Segundo, tenemos que quitar el contenedor, ya sea una maceta o ya sea la parte si es una bolsa de plástico. No van a creer, pero hay veces que se plantan con todo y bolsa negra. Y obviamente el árbol, pues, va a morir porque no tiene para dónde crecer. Esta es una vista de cómo se puede ver la salud de los árboles. Sin embargo, fíjense en esta característica. Cuando el árbol, como crece generalmente en bolsas o en envases chiquitos, lo que tiende a hacer cuando la raíz llega a la orilla del envase, entonces, como ya no tiene para dónde crecer, tiene la tendencia a enrollarse. Si esa tendencia de enrollada no se quita, el árbol se va a estrangular y vamos a tener este efecto que está a la derecha, en la imagen inferior derecha, en donde vemos que estas raíces que se dejaron crecer, van a ahorcar prácticamente al árbol. Esto es lo que cuando son chiquitos se llama cola de cochino y se refiere ya a este problema a raíces estrangulantes. Entonces, el árbol literalmente puede tener 8, 9, 10 metros de altura, lo que ustedes quieran, y de la noche a la mañana, con cualquier aire, con cualquier lluvia, ¡pum!, se les cae. ¿Y por qué? Si estaba verde, si está, pues porque simplemente no tenía las raíces adecuadas para anclarse, no tenía por dónde respirar, no tenía alimentación para crecer. Entonces, hay una medida muy sencilla, bueno, aquí lo vemos en la parte de arriba, un árbol, miren, fíjense cómo aquí las raíces están creciendo hacia abajo, esto está perfecto, pero cuando ya tenemos esta raíz enroscada, ya tenemos broncas. Esto no quiere decir que si las raíces están tiernitas, no lo podamos plantar, pero si lo vamos a hacer, entonces fíjense, esto es súper sencillo. Con un cuchillo muy afilado o con una navaja muy afilada, lo que van a hacer es hacer estos cortes como si fuera un pie por afuera por donde está esta parte de las raíces enroscadas, para que se rompa esa tendencia al crecimiento de las raíces circulares. Eso es importante y quitarle todas las raíces y si están creciendo por abajo, esas cortarlas porque esas ya se van a secar porque estuvieron expuestas al aire. Este conjunto de masa de tierra con raíces es lo que conocemos como cepellón, ¿sí?
Entonces es importante romper la tendencia. Si hay raíces enroscadas, cortarlas y no le va a pasar nada al árbol. El siguiente punto es cómo vamos a realizar el hoyo para plantar nuestro árbol. Fíjense en esta imagen de la derecha. Tenemos aquí nuestro árbol con su cepillón, es decir, con la masa de raíces con tierra, y lo que vamos a hacer es ver qué ancho tiene este, ¿sí? Con base en eso, vamos a hacer el cepillón 2 a 3 veces el diámetro del cepillón, hasta acá lo vamos a hacer, ¿sí? ¿Para qué? Porque aquí es donde van a crecer las raíces, ¿recuerdan? Entonces vamos a tener mucho cuidado de dejarle ese espacio libre. Vamos a sacar toda la tierra de aquí. Si es una tierra de mala calidad, se puede mejorar con composta. Y también esto lo hacemos del otro lado. Y vamos a cuidar que los de cada lado queden inclinados. No vamos a paliar recto, sino del lado inclinado para que se haga una especie de olla que almacene el agua. Esto es muy importante. La profundidad de la cepa no debe ser mayor que el tamaño del cepellón. ¿Se dan cuenta que esto está a nivel al ras del suelo? Esto es muy importante porque las raíces son del suelo y el tallo es del aire. Ay, perdón, me pasé. El tallo es del aire. Entonces, si nosotros sumimos el tallo, dejamos que este hoyo esté más abajo, esto va a hacer que se tape el tronco y va a ser un motivo de pudrición del tronco y por ahí pueden entrar muchos tipos de enfermedades e incluso plagas. Entonces, eviten lo que sea para que eso no suceda. Entonces, van haciendo el hoyo poco a poco, no es de que ya me emocioné y me quedó un hoyote y entonces ahora lo relleno de tierra, porque esa tierra con el tiempo se va a compactar y el árbol va a bajar. Entonces, aseguren que quede al nivel al ras del suelo. Esto es muy importante. Entonces, eviten hacer hoyos muy pequeñitos y otro error muy grande es que generalmente cuando rellenamos con la tierra que ya sacamos, revolvimos con composta y volvimos a poner en su lugar alrededor del árbol, mucha gente lo que hace es ponerle tierra alrededor del tronco. Y es lo mismo que dejarlo sumido, o sea, le estamos poniendo la tierra arriba. Eso no le va a ayudar el árbol y se tiene que evitar. Si hicieron muy bien su plantación, esto es lo que va a tender a suceder. ¿Se dan cuenta? O sea, las raíces van a crecer lateralmente. El agua que caiga va a llegar a esta profundidad y el árbol va a crecer adecuadamente. Fíjense bien que esto es lo que se llama cajete, esta parte fuera, y debe estar libre de toda vegetación. Principalmente evitar que haya pasto. Lo vamos a ver ahorita por qué. Si el árbol ya tiene cierta altura, es importante que le pongamos un tutor. Este tutor, la característica tiene que ser, es algo que sea rígido, que pueda estar en el fondo firmemente, unos 15, 20 centímetros debajo de la tierra, perdón, y que esto no sea de alambre, porque generalmente luego se olvida la gente de quitarlo y esto corta la corteza del árbol. Y debajito de la corteza está el sistema circulatorio que tiene de un árbol. Entonces tenemos que garantizar que el árbol no sufra ese estrés. Entonces le podemos poner si vamos a poner un alambre, pero con una manguera que lo proteja y que pueda hacerse, si va a quedar por bastante tiempo, dejar ir que se vaya ampliando. Aunque lo recomendable es que una vez que se establezca el árbol en la siguiente estación de crecimiento, el siguiente año, si ya está establecido, se lo quitemos, porque al tiempo se va a doblar, y podemos torcer al árbol, ¿no? En vez de hacerle un bien, le hacemos un mal. Entonces, es muy importante, recuerden, si se le van a poner tutor, quitárselo y que no corte al tronco, ¿sí? Que evitar eso. Por otro lado, hay que regar al árbol. Para esto es muy importante saber qué árboles, como les decía, hay árboles que les gusta mucho el agua.
¿quién es el que más le gusta? Pues al ahuehuete, ¿no? Que es el árbol, el viejo del agua, de hecho es de ahí su nombre. Sin embargo, hay árboles que soportan mucho la sequía. Uno de ellos es el cedro italiano, este que le llaman el cedro panteonero. Es decir, uno lo riega, bueno, las ramas se caen del peso de las hojas. Esos no les gusta el agua. Entonces tenemos que saber si es temporada de estiaje, pues obviamente van a requerir un riego más frecuente. Si es época de lluvia, no nos confiemos. Acuérdense que aunque estemos en temporada de lluvia, hay días que no llueve. Entonces tenemos que estar revisando la humedad del suelo y, de acuerdo a la especie, regarla. Aquí del lado derecho les muestro el tema de la que llaman coberteras, ¿no? O mulch. El mulch les puse varias muestras abajo, que puede ser de viruta, puede ser corteza de pino. Hay muchos materiales que hoy encuentran en las diferentes tiendas de jardinería en donde vendan estos productos. A los hay de colores incluso y demás. Pero el beneficio que ofrece al árbol es que ayuda a que se mantenga la humedad si es un lugar si es seco. Aquí se retiene la humedad y debajo de ello van a crecer, por ende, porque va a filtrarse, van a crecer las raíces. Además, en época de frío, genera un calor porque esta es materia orgánica que se está descomponiendo y esto puede calentar, hacer que no se enfríe la tierra y crezca también. A diferencia, del lado izquierdo ven lo que es plantado con un pasto. El pasto es el enemigo número uno de los árboles porque los crecen como raíces a los lados, entonces este sistema radicular lo que hace es que se extiende y no permite el paso del agua y es altamente consumidor de agua. Entonces es una competencia muy grande la que hay por el pasto. Entonces tenemos que evitar que haya lo más posible que se acerque e incluso que no llegue al tronco porque luego cuando llegan con la podadora le están pegue y pegue al tronco y es un punto de daño para el mismo. Después tenemos que tener en el tiempo estarlo cuidando de si le echamos composta en un inicio, cuando mejoramos el suelo, seguirle echando composta. Si vemos que hay necesidad de nutrientes, no le pongan cualquier cosa. Eso sí ya requiere que haya un arborista que les ayude. En México tenemos cerca un centenar de arboristas, tal vez no los tengamos en todo el país, pero lo pueden buscar en la Asociación Mexicana de Arboricultura para que les oriente cuál es la mejor manera de fertilizar a sus árboles. Si nosotros tenemos problemas de enfermedades como esta, la escama algodonosa o cualquier otra, puede haber cientos de insectos que lo tengan. Quiere decir que nuestro árbol está debilitado o le faltan nutrientes o le falta agua o no están creciendo bien las raíces. Otro caso en donde tenemos que considerar el llamar a un experto, ¿no? Pero no cualquier insecto. Luego hay gente que ve que tiene hormigas y le aplican raid, matabichos para matarlas. Y las hormigas ya son un efecto secundario porque está generando, por un hongo, se puede estar generando una resina y esas se alimentan las hormigas y matan a la hormiga, pero y el hongo ahí sigue haciendo de las suyas. Y sobre todo evitar el vandalismo. El vandalismo, como les decía, si debajo de la corteza está pasando la savia que alimenta, que sube el agua y luego lo que baja para alimentar al árbol, a las raíces, a las hojas, etcétera. Todos estos daños que le damos son, Pedrito ama Chuchita, son elementos que van a conducir a la debilidad y la muerte eventualmente del árbol. Ya casi para terminar, lo que les puedo decir es que una cosa es que plantemos los árboles, que qué padre nos quedó la reforestación, la arborización urbana que hicimos, ya plantamos en nuestra casa, en el parque, en todo. Sin embargo, si queremos garantizar la permanencia de los árboles en el tiempo, no hay otra manera que la necesidad de organizarnos como sociedad civil para conocer, defender y promover todo lo que haya de normatividad relacionada con los árboles y las áreas verdes. Esto implica acuerdos internacionales como la nueva Agenda Urbana de la ONU que habla de la importancia de las áreas verdes como
algo prioritario para las ciudades, leyes que van desde la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, la Constitución Política de los estados, los códigos penales, las leyes orgánicas municipales, los códigos de la biodiversidad de cada estado. Este está escogido para la Estado de México, pero cada estado tiene lo propio, y algunos que están más avanzados y cuentan incluso con normas específicas para la poda, el derribo y el manejo de las áreas verdes, o incluso declaratorias de árboles patrimoniales. Este es un trabajo que no debemos desdeñar, es la necesidad de la participación ciudadana en este tema, más que, no sé si más, pero aparte de todos los árboles que nos faltan, si no le entramos por esta vía, no vamos a avanzar en que los árboles permanezcan. No la pasamos, bueno, ustedes deben de conocer a Guardianes de los Árboles, es una asociación civil que está en la ciudad de Cuernavaca y han hecho una labor titánica por más de, yo creo que son 50 años ya, Flora Guerrero nos platicará, de una defensa no solo de árbol por árbol, pero también de estar trabajando en todo este campo para poder hacer conciencia en la ciudadanía, en las autoridades, en las empresas, en las cámaras legislativas, que esto es importante. Como parte de ello también existe la Asociación Mexicana de Arboricultura. Pueden entrar en su página, hay mucha literatura, ahí van a encontrar por estado quiénes son los arboristas que están trabajando en cada uno de sus estados, y con orgullo para el estado de Morelos les puedo decir que en la ciudad de Cuernavaca tenemos a Juan Pablo Plata, que es el primer arborista certificado por la Sociedad Internacional de Arboricultura como arborista, que es experto en árboles y que está en Cuernavaca. Para todo el trabajo que tiene, no nos da abasto. Por eso es importante que impulsemos en todo esto, que exigir a nuestras autoridades que nosotros elegimos con nuestro voto, ahorita que hay el cambio de autoridades, para que esto se cumpla. Pero eso requiere que estemos informados, que hagamos programas de educación ambiental, pero no es bueno, ¿no? El árbol, la educación ambiental entendemos como ir a plantar un árbol, ciérrale al agua, separa los residuos, pero no, ahorita la educación ambiental en los tiempos de emergencia que vivimos, tenemos que verlo como un proceso integral que implica cuestiones éticas, políticas, pedagógicas, que nos lleven a comprender, a que modifiquemos nuestras actitudes, tanto en lo individual y lo social, y con ello podamos estar en concordancia con los requerimientos para vivir en una ciudad de una manera digna y respetuosa, pero también considerando que todas las formas de vida existentes, ya hablamos, y las no vivas, hablando de las plantas, los animales, el agua, el aire, todo tiene que crecer respetado. Entonces, un programa de educación ambiental va más allá de hacer una acción particular. Necesitamos de programas de sensibilización, capacitación, educación ambiental no formal, que es irnos a las calles, a los mercados, a todos lados, en las mismas escuelas, en la educación formal, generar materiales educativos, este tema de gestión ambiental con las autoridades de defensa de nuestra normatividad o desarrollo de la que falte, y sobre todo el vínculo con la comunidad para hacer alianzas, para unirnos, para comprender, para hacer diagnósticos comunitarios que nos lleven a entender cuál es la problemática más apremiante que estemos enfrentando. En este sentido, el cambio climático ya llegó, está con nosotros y tenemos que hacerlo y entenderlo como un reto, porque la vida de los árboles y de la naturaleza implica cuidarla, sostenerla, mantenerla, pelearla para asegurar nuestra propia subsistencia y la de nuestros descendientes, porque si no vamos todos juntos en este planeta, no va nadie. Todos somos interdependientes. Y en eso va más allá de plantar un árbol. Aquí tenemos a Flora Guerrero hace unos años en contra de los derribo de los árboles del Paso Express, que fueron cientos de árboles los que se quitaron, y ha sido una luchadora incansable, admirable, y en muchas otras partes también del país está cada vez dando más cuenta de la importancia que tienen los espacios verdes y que no podemos permitir que esto
su desaparición, sus desmoches, el cambio de uso del suelo, que es una de las cosas más graves que nos está pasando, continúe. Por eso, nuestra invitación como colectivo y como persona es que hagamos de cada espacio un digno bosque ciudadano y diminuto, como nos invita el poeta Paco Ignacio Taibo. Y pues colorín colorado, no fue un cuento, pero esta plática ha terminado. Les agradezco mucho su atención y quedo atenta a sus comentarios o preguntas. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Gracias por tu maravillosa exposición. Estoy viendo varios comentarios, se han conectado de distintas partes de México, te mandan saludar, tienes muchos fans por lo que estoy leyendo y hay varias preguntas que me gustaría comentar. Más al ratito le voy a ceder ahorita la palabra a Flora Guerrero, que es parte también de presentar este caso de éxito, como ya lo habías comentado tú, y nos va a platicar un poquito de lo que se está haciendo en estos días aquí en Cuernavaca. Flora, si gustas abrir tu micrófono y comentarnos, y tú me dices, voy presentando las fotos que me compartiste. Sí, por favor, si vas presentando las fotos. Pues muchas gracias, querida Lorena, por esta plática tan concreta y precisa. De hecho, quisiera decirles que nosotros, Guardianes de los Árboles, hemos aprendido enormemente de la Asociación Mexicana de Arboricultura, porque tuvimos la fortuna de conocer hace muchos años a Cristina Hart de la, de la Sociedad Internacional de Arboricultura y también a integrantes de la Sociedad Mexicana de Arboricultura, y que tenemos la fortuna de tener a Lorena Martínez aquí en Cuernavaca y también a Juan Pablo Plata, que está certificado por la... Entonces, ellos nos han dado los elementos a los activistas, a los ambientalistas, a guardianes de los árboles, para poder, en este caso, en la arborización que vamos a hacer en Cuernavaca y otros municipios, de poder dirigir a la ciudadanía que quiere plantar su árbol. Porque, bueno, de todos los elementos que nos ha dado Lorena, ya en la práctica seguramente muchas personas tendrán una cantidad de dudas. Para eso también tuvimos un curso el 1 de junio con el biólogo Juan Pablo Plata, que fue un curso de capacitación muy similar al de Lorena, y ahora tenemos la oportunidad de escuchar a la maestra Lorena Martínez. El otro fue con Juan Pablo Plata, para capacitar a la ciudadanía que plante su árbol de la manera adecuada, en el lugar adecuado, con la especie adecuada. Entonces, ¿qué estamos haciendo, Guardianes de los Árboles, junto con otras organizaciones ambientalistas de aquí de Cuernavaca, de Jiutepec, de Temisco y de Yautepec? Estamos por iniciar una campaña de arborización con previa capacitación con el biólogo Juan Pablo Plata y ahora con la maestra Lorena Martínez, para plantar el árbol adecuado en el lugar adecuado. Y como dijo Lorena, no se trata de, aquí el objetivo no es la cantidad, sino la calidad. Desgraciadamente, en la época de reforestación, y esto pasa en los bosques también, se plantan miles, cientos de árboles mal plantados, que no tienen un programa de manejo, se secan y hay que dar unos árboles. En esta ocasión, estamos impulsando la plantación de árboles de manera personalizada. Es decir, después de los cursos de capacitación, estamos solicitando a todos quienes participaron en estos cursos de capacitación, y en ese sentido también se hace una invitación a quienes están escuchando en este momento en vivo, a que nos envíen el lugar, la dirección y ubicación exacta de dónde desean plantar su árbol, con una fotografía, y si hay un arriate, con las medidas del arriate, con el objetivo de indicarles el árbol adecuado para plantar. Nosotros no podremos estar en todos los lugares donde se plantarán los árboles. Lo que queremos es capacitarlos con el soporte técnico de Lorena y Juan Pablo, y con
nuestra organización, o sea, la forma de organizar, de que nos digan dónde quieren plantarlo y nosotros les vamos a decir, a definir la especie para que ustedes la planten. Tenemos arbolitos que nos está proporcionando la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Cuernavaca, en otros municipios también se están proporcionando arbolitos. Cuando ustedes nos envíen esa información de dónde lo quieren plantar y nosotros definimos la especie, vamos a tener un lugar, fecha y hora específico donde les entregamos el arbolito para que lo planten. Esta campaña la estamos llevando a cabo en Cuernavaca, en Jutepec, en Yautepec y en Temisco. En esos 4 municipios, como les digo, estamos guardianes de los árboles, junto con otras organizaciones ambientalistas hermanas que estamos dando esta campaña. Por otro lado, es muy importante que los árboles que ya están mal plantados, que tenemos en la ciudad de Cuernavaca, en los demás municipios o a donde sea, en cualquier parte de la ciudad de México, del país, no quiere decir que los tenemos que talar, no quiere decir que los tenemos que podar o desmochar severamente. Al contrario, hay que ayudar a esos árboles a quitarles el concreto de encima y ver la forma, en el caso de que estén en una banqueta, de ver la forma de cómo resolver, que puedan pasar los peatones, pero ir quitando el concreto de encima, justamente como lo que mencionó la maestra Lorena, que necesitan oxígeno, necesitan agua, y entonces, y dejar de talar árboles, porque nosotros recibimos por lo menos 3 hasta 4 veces por semana de talas que están haciendo, muchas veces sin permiso del ayuntamiento. Entonces, si por un lado estamos plantando y por otro lado estamos talando, es como hacer un hoyo para tapar el otro hoyo. Y pues realmente urge plantar árboles por esta situación que estamos viendo de cambio climático, pero hacerlo de manera adecuada. Entonces, esa es la mecánica de la campaña que estamos organizando. El 22 de junio va a pasar este video con la plática de la maestra Lorena y el video del biólogo Juan Pablo Plata para capacitar a la gente que no pudieron asistir a esta plática. Y a la siguiente semana se van a entregar los arbolitos y así va a ser también en Yautepec y en Temisco. ¿Qué más? Pues básicamente eso, nosotros estamos informando a través de mi página de Flora Guerrero, perdón, y de la página de Guardianes de los Árboles para quienes quieran integrarse a esta campaña de reforestación en Cuernavaca. Como les digo, no son cientos de árboles los que vamos a plantar, sino son árboles que se van a plantar de manera personalizada. Incluso las personas que van a plantar su árbol van a suscribir un compromiso donde dice que se comprometen a amar, cuidar y proteger permanentemente el árbol que van a plantar. Tenemos un chat por WhatsApp que se llama chat de asesoría para quien se quiera integrar. En ese chat la gente nos pregunta una cantidad de dudas que tienen, dónde puedo denunciar el árbol que están talando, cómo puedo podar este árbol, es una serie de cosas. Tenemos este chat. Si alguien se quiere integrar, nos pueden mandar los datos al correo de Guardianes de los Árboles. No sé si por ahí Jazmín nos los puede poner. Es guardianesdelosárboles13@gmail.com. De esa manera nos podemos estar asesorando incluso para la plantación de los arbolitos.
Pues básicamente eso sería lo que les quería comentar en esta campaña de arborización en Cuernavaca, Yautepec, Temisco y Jicotepec. Y en este mismo correo de Guardianes de los Árboles, tienen alguna duda o quieren participar, nosotros con mucho gusto les enviamos las bases. Pues, Jazmín, querida, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Flora, por lo que nos has comentado. Ya colocamos el correo, ahorita lo volvemos a, inclusive a robar. Están preguntando cómo se pueden integrar también a Guardianes. Hay mucha gente interesada en formar parte de esta iniciativa. A través del mensaje, mándenos un mensaje. Creo que estás poniendo el correo en el chat, ¿verdad? Sí, con Ya mucho está el gusto. correo. Sí. Ya vi que Lore ya empezó a responder algunas preguntas en el chat. Hay varias. Mandan saludos también de todos lados. Ahorita me gustaría centrarnos un poquito más. Ah, sí tenemos tiempo. Un poquito más a las preguntas. Me voy a ir de como fueron colocando, Lore. No sé si tú me vas diciendo si ya lo comentaste. Pero antes de pasar a las preguntas, algo muy importante que Flora y todo el equipo de las guardianas y los guardianes de los árboles, es que ellos, aparte de hacer esto en temporada de arborización en ciudad, llenar nuestra ciudad de plantas, también han hecho mucha gestión en iniciativa de legislación junto con Juan Pablo Platas y junto con Lore. Esto es muy importante, como comentaba Lorena, en torno a, sí, buscar un espacio bello, pero hay mucho trabajo detrás que no se ve aquí, que no es algo también tan bonito y agradable como ir a plantar árboles, sino también mucho trabajo en colaboración con las distintas niveles de gobierno. No sé si quisieras comentar esto de los árboles patrimoniales, Flora, que fue un gran acierto para el municipio de Cuernavaca. Sí, bueno, los árboles patrimoniales que ya en varios estados de la República Mexicana existen. O en Cuernavaca ya no estábamos tardando. Finalmente se logró con un equipo de trabajo en el que participaron Lorena y Juan Pablo Plata y otros compañeros, incluso de la Asociación Mexicana de la Agricultura, con el doctor Daniel Rivas, que nos asesoró también. Este decreto que por el Cabildo que fue aprobado, que es árboles patrimoniales o honorarios, ¿en qué consiste? Consiste en que tú como ciudadano puedes proponer un árbol para que sea protegido por ley. Tiene que haber ciertos criterios, hay una base para poder proponer el árbol patrimonial, que por ejemplo tiene que ser un árbol significativo, nativo, que pueda estar en la norma 059 de la Semarnat, que implica que pueda estar protegido en riesgo de extinción, en fin. Hay una serie, para quien le guste, le podemos también a través del correo de Guardián de los Árboles enviar las bases, y de tal manera que los árboles quedan protegidos por ley. Les puedo poner un ejemplo. Ahí en la avenida Juan Pablo II, esquina con Río Mayo, hay una ceiba, que por cierto acaban de arreglar muy bonito parques y jardines ahí, y ahí está la placa de árbol patrimonial con el logo del ayuntamiento, es decir, es ley, está protegido por ley, no es que esté protegido por ambientalistas, está protegido por ley, y ese árbol, por cierto, está dedicado a nuestro compañero Armando Mojica, que en paz descanse. Entonces, quienes deciden quiénes pasan para ser decretados como árboles patrimoniales es el Comité Ejecutivo del Programa de Ordenamiento Ecológico, donde estamos guardianes de los árboles. Entonces ahí vemos las propuestas, ahorita tenemos como 16 o 20 propuestas, y una vez que son aprobadas, el ayuntamiento va y les pone la placa. Así que pues los invitamos a que se animen a poner su árbol patrimonial, y con gusto les enviamos la información y las bases de la convocatoria a través del correo de Guardián. Muchas gracias, Flora. Gracias y felicidades también por todo el trabajo realizado a todo el equipo de las guardianas y a los aliados al gran trabajo de gestión que están haciendo en 3 municipios, todo desde la ciudadanía
Y bueno, obviamente con colaboración con el gobierno del Estado, con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la bióloga Leslie, que también se ha sumado a a esta campaña, ¿no? De la ciudadanía. Lore, ¿qué te parece si voy leyéndote tres preguntas y vamos Sí, viendo, ya me dices porque veo que hay unas que se respondieron, pero más adelante. Sol Rodríguez nos comenta, ¿qué árboles frutales ayudan a bajar el dióxido de carbono y recomienda sembrar para evitar que la raíz dañe las tuberías y banquetas? bueno, También, sí, ¿voy bueno, por, sí, voy por adelante. una o en general como? Está bien, si quieres una por una, está bien. Bueno, comentarles, en el general, todos los árboles al hacer fotosíntesis son, pueden hacer, bueno, no pueden, hacen fotosíntesis, es decir, toman el dióxido de carbono y toman el agua el dióxido de carbono del aire y el agua del subsuelo y con eso fabrican la glucosa, ¿no? Y hacen el secuestro del dióxido de carbono que se convierte en leña. Entonces, ahí el tipo de árbol, regresamos al árbol adecuado en el lugar adecuado. Es importante ver cuáles son las características del lugar donde lo quieres plantar para qué lo quieres, ¿no? Si te vas para secuestro de carbono, a lo mejor hay otros árboles que puedan ser mejor. Si te interesa el fruto, pues entonces, ¿qué tipo de fruto te interesa tener? Entonces, sí, primero es tener claro qué queremos, pero en principio todos los árboles hacen fotosíntesis y por lo tanto capturan dióxido de carbono. Sí hay unas especies, pero ahí tiene que ver que pueden secuestrar más o menos, pero más bien depende de su etapa de vida. Es decir, si son árboles que duran más de 100 años o 1000 años, pues obviamente vamos a tener secuestrado más dióxido de carbono, pero si lo tiramos, pues obviamente todo eso que ya quitamos, pues si se quema, va a regresar al aire. Ok, muchas gracias. Alejandra Naranjo Preciado comenta, ¿quién supervisa el gobierno y encargados de plantar árboles en calles para garantizar que se está haciendo lo correcto? Bueno, depende de cada municipio. En cada municipio hay una autoridad municipal, una secretaría que está siendo responsable del manejo y de los árboles urbanos. Ahí tendrían que ver cuál es el área de la alcaldía o municipio correspondiente y con ellos hablar para que nos digan cómo están considerando la planeación. Les puedo decir que en general fuera de algunos estados como Guadalajara, la Ciudad de México, Monterrey, estamos muy mal en materia de las autoridades, ¿no? Porque no están capacitadas principalmente. Entonces son los primeros que tenemos que sensibilizar para que cumplan su trabajo de la mejor manera. Ok, manda a saludar de varios lados, de Querétaro, de Tasco, de Monterrey, de Saltillo. Dice Jazz L, saludos Jazz L, ya es también de la red de educadores del Estado de México, la tocaya. ¿A qué profundidad se deben hacer los cortes de pay? Los que No, comentabas. no, sí, lo que comentamos en los árboles, para el cepellón, no tiene que ser muy profundo, puede ser hasta 12, depende del tamaño de las raíces, si están muy enroscadas, pero que crucemos esa barrera de las raíces que están enroscadas y a partir de ahí ya se dejan, ¿no? Puede ser más o menos profundo, digamos, no hay una medida exacta porque va a depender, pueden abrirle tantito y si notan que ahí todavía también hay raíz, porque luego los llegan a cambiar de envase y siguen creciendo y en la parte central está enroscada y luego afuera enroscada, entonces tenemos que hacer como que dos cortes para llegar más a fondo. O sea, va a ser más cercano al tronco si tenemos raíces enroscadas en esa zona. Y si no, lo más superficial. Ok, Alicia Mariposa comenta, para mantener la humedad de un árbol, ¿sugieres una planta cubresuelo? No, acuérdense, lo preferente es que no plantemos plantas alrededor del árbol. Todo eso va a estar, tiene necesidad también de crecimiento, de espacio, de oxígeno. Entonces van a estar compitiendo. Lo mejor es poner mulch. Ok, mucho. Luisita Abus y Selena Ramírez, bueno, Luisita Abus pregunta dónde se puede conseguir mezquite y Selena Ramírez dice, ¿podemos plantar huizache o mezquite en la Ciudad de México? Sí han dicho que no porque sus ramas pueden dañar a las personas. Hay árboles que no se recomienda si lo vamos a tener en un jardín que es muy visitado por los niños y ponemos ceibas que tienen sus espinas grandototas o huizache que también tienen espinas.
Eso, si es un terreno abierto, si podemos tener, ¿cómo les diré? En espacios baldíos, por ejemplo, que no están ocupados y que nos pueden servir como áreas verdes, es importante que se planten. Pero ahí, acuérdense, siempre es el árbol correcto en el lugar. ¿Para qué lo queremos? Si va a haber personas, no es conveniente que pongamos en riesgo árboles con espinas, pero si podemos delimitarlos porque sí son de muchos, son árboles muy lindos, el mezquite, el huizache son árboles muy nativos de climas muy secos en zonas muy áridas, son importantísimos y queremos recuperar el suelo, queremos recuperar parte de la vegetación, es conveniente, pero teniendo los cuidados para que no puedan hacer daño a las personas. Ok, dice Javier Osvaldo Hernández Batiz que si existe alguna base de datos para consultar datos críticos de cada especie, como la cantidad de agua para regar, radio y profundidad de raíces, etcétera. Ujú. Hay que considerar que en los ambientes urbanos es muy difícil que los árboles desarrollen adecuadamente su sistema radicular. Va a depender mucho de lo que tengan. Sin embargo, sí es importante que vean en los estados que cuentan con sus normas técnicas estatales ambientales para la plantación de árboles. Hay algunos, les puedo hablar específicamente del Estado de México, que existe la norma, no me acuerdo si es la 18 o la 19, en donde hay cuadros al final en donde se menciona el tipo de clima, el tipo de suelo, varias características. También al final del libro de los árboles de la Ciudad de México hay una lista de características, cómo crecen, si son árboles pequeños, medianos, en qué lugar se pueden poner en banqueta, pero es para climas templados. Ahí viene casi 20 características, de acuerdo a las condiciones del sitio, qué tipo de árboles se pueden plantar. Y la otra, pues, es ir leyendo estos documentos. Generalmente los libros que hablan de identificación de los árboles hablan de su lugar de origen, de sus requerimientos de cultivo, y ahí podemos encontrar si hacen, qué tipo de raíces hace, qué necesidad de agua requieren, si toleran o no la poda. Es decir, sí tenemos que hacer una consulta. Y si no saben, lo primero es que sepan el nombre de los árboles. Ahí mi recomendación es que vayan aprendiendo a través de las guías, y si no, se metan a la página de Conavio, de Naturalista, en donde ciencia le llaman ciencia ciudadana. Ustedes pueden buscar en su ciudad y ver qué árboles otra gente ya ha identificado y los sube a esa base. Si no hay nadie, ustedes pueden subir, ponen su clave, se dan de alta, pueden subir la página y hay consultores que se encargan de identificar las especies y ayudarnos para eso. Pero ese es parte del trabajo importante que tenemos que hacer para sensibilizarnos y conocer a las especies y poderlas manejar adecuadamente. Muchas gracias, Lore. Otra pregunta sobre el hidrogel. Samantha Fernández. ¿Es bueno el uso del hidrogel en la plantación? Pues mira, hay de todo. No sé ahora si ya hay nuevos hidrogeles, pero en un tiempo el uso de hidrogel no se recomendaba porque a final de cuentas está compuesto de ingredientes que cuando ya deja de tener su función se degradan y se vuelven un contaminante del suelo. Entonces, en ese sentido no se recomienda. Puede ser que ya haya una generación de hidrogeles que no tenga esos problemas, pero sí habría que revisar sobre todo con el productor todas las características e incluso preguntarle a él qué pasa cuando ya se degrada el material a efecto de que no afecte la salinidad o la estructura del suelo o tenga sea un contaminante más del suelo que tenemos que evitar. Muchas gracias. Hay muchas preguntas en torno a casos específicos de donde se habitan en fraccionamientos. Aquí vemos que también por ahí andaba conectado nuestro querido Juan Pablo. Saludos, Juan Pablo. Eh, a las personas que piden cosas muy específicas, les sugerimos, ahí están sus redes sociales. El doctor Árbol, también de Juan Pablo, él es, por ahí lo pueden contactar también para ya casos muy específicos de lo que está sucediendo. Nos escriben de distintos lados de Guerrero, que quieren formar parte de Guardianes de los Árboles desde el Guerrero. Bueno, ya les pasamos ahí el correo. Emanuel Barrera desde Guanajuato, saludos. Hace un par de años en pandemia nos conocimos, Emanuel, y ha sido bien bonito coincidir en hacer este tipo de ejercicios. También desde Guanajuato han lanzado seminarios, talleres maravillosos en torno a esto, y es bonito que desde también de distintas instancias haya estos espacios para la gente.
Por aquí nos han escrito varias personas de Huitzilac y si quisiera comentar al señor Víctor Manuel Gómez Espinosa, un gran conocedor de su territorio y de su bosque. Dice bien por la iniciativa para espacios pequeños plantar arbustos que son de talla mediana y pequeño como guayaba, limón, bueno, dependiendo también de la especie, ¿no? Que además de darnos clima, hábitat para las aves sin estrés, nos dan frutos. Saludos. Es importante hay varios mensajes, aquí hay varios comentarios de la gente. Quisiera retomar que ya está el enlace ahí también para quien quiera recibir una constancia, responder 5 preguntas con sus propias palabras, lo que reflexionaron, lo que a lo mejor les resignificó esta charla y con mucho gusto se las haremos llegar. Hay más comentarios, saludos, tienes muchos fans, Lore. Mucha gente ya se quiere integrar a Guardianes de los Árboles. Bueno, me da mucho gusto. Vamos a ir cerrando. ¿Les parece un mensajito de cierre en esta primera sesión? Recordemos que esta dinámica es una sesión a la semana, toda la temporada de arborización para las ciudades y de reforestación para las zonas, en el caso de Morelos que tenemos acá, bueno, en el espacio donde estoy, en el norte de Morelos o en otros ecosistemas. Para participar es importante esto como ciudadanía, ser responsable y algo bien bonito que dijo Lorena, son seres vivos como nosotros. El ejercicio que está haciendo Guardianes de los Árboles es confirmar un compromiso ético de cuidado, de respeto a este ser que estamos plantando y que esperamos garantizar su vida y que llegue a la edad adulta. Es un compromiso que se puede hacer de manera individual, colectiva, pero que sale de nosotros, como de la voluntad de quererlo hacer. Lore, no sé si quisieras comentar algo más. Pues, Un mensaje bueno, de cierre, por favor. pues mi invitación es a, más allá de ver a los árboles como una cuestión utilitaria, verlos como esos grandes y maravillosos seres llenos de vida. Yo los veo como unos gigantes, como mis maestros, y que son seres silenciosos, pero que tienen muchas, muchas cosas que enseñarnos desde su humildad, desde su sencillez. Son la base de igual que todas las plantas que hacen fotosíntesis, son las bases de la vida en nuestro planeta, porque si no estuvieran ellos no habría fotosíntesis, no habría glucosa, no habría alimentos, no habría cadena alimenticia, no estaríamos platicando ahorita. Entonces, ser menos soberbios y ser más humildes y darles el lugar que se merecen, entendiendo lo que les decía, que todos somos interdependientes. Nosotros creemos en la punta de la superioridad de las especies y no somos uno más que entre toda esa red de interrelaciones que somos. Entonces, nos debemos respeto unos a otros y eso hay que dárselo a los que tanto nos dan en la vida cotidiana y más en este momento que nos estamos jugando nuestra presencia de vida en el planeta con los problemas que estamos tan graves enfrentando, creo que es un llamado para hacer esa conciencia. Muchísimas gracias y aquí seguimos. Gracias, Lore. Sí, un buen ejercicio de trabajar en la humildad como especie. Querida Flora, mensaje de cierre, por favor. Pues sí, yo sugiero que en este boom de plantar árboles por la situación la cual ya se dio la gente, estamos en una situación complicada con el cambio climático, animo a la gente a que se acerque a quienes conocen y tienen, o sea, quienes tienen el conocimiento de cómo plantar un árbol, como la maestra Lorena, como el biólogo Juan Pablo, aquí en Cuernavaca, pero también en Guadalajara, en Puebla, en Nuevo León. Hay varios estados de la República que incluso están mucho más avanzados que nosotros. Es cuestión de buscarlos y pedir asesoría antes de plantar el árbol. Entonces, sí plantemos muchísimos árboles, pero hagámoslo de la manera adecuada, en el lugar adecuado, con la especie adecuada. Y pues agradecerte, Jazmín, si bien nos echaste crema a mí y a Lore, yo quisiera también que la gente sepa que Jazmín
es una mujer increíble, es clave, es como el pegamento que todo lo une, que organiza y bueno, no sé qué haríamos sin ella, nos ayuda muchísimo, de verdad todo mi respeto y cariño para ti, Jazmín, y pues un abrazo a Lorena y un saludo a todos quienes nos están escuchando. Muchas gracias, Flora. Pues nos queda hacer la invitación para la próxima sesión. Les recuerdo el enlace de esta charla para hacer el cuestionario de la charla de hoy. Está ya en los comentarios de la red social de FUMBA. La próxima sesión vamos a tener al biólogo Juan Carlos Arroyo de la CONAM Morelos, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y justamente esto ya va más enfocado a la reforestación. Tienen un gran trabajo que se desarrolla, pues, todo lo que es en Puala, Huitzilac y más allá, todo un poquito tocando Estado de México, y hacen un trabajo maravilloso con las comunidades del norte de Morelos y del Estado de México. Entonces los esperamos. Esta es la sesión 2, va a ser una dinámica diferente. Va a haber también un caso de éxito que nos van a compartir de lo que están haciendo allá en colaboración con AMP, con las comunidades del norte de Morelos y del Estado de México. Pues si no es ya para ir cerrando, agradezco mucho a las ponentes, Lorena, Flora, mi reconocimiento siempre, maravillosas mujeres, seres humanos, y gracias por compartir tanto conocimiento con amor. Eso es lo que buscamos también desde este espacio de FUMBA y de todas las organizaciones que colaboramos aquí, la Red de Educadoras Ambientales del Estado de Morelos, Cuerna Ambiental, la Red Mexicana de la Carta de la Tierra, y se me olvida una ahorita, pero se me va a recordar la próxima vez. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Los dejo con un videíto de la Carta de la Tierra y cerramos sesión. Lore y Flora, aguanten unos minutos, no se vayan, nada más déjenme cerrar la sesión. Gracias a todas y a todos los que nos estuvieron viendo. Nos vemos hasta la próxima. Segundos. Aquí con audio. La Tierra es magnífica, un ecosistema diverso con un destino común. Pero nuestro hogar está en crisis y sabemos que tenemos que actuar. Sin embargo, saber no es suficiente. Esto no es una agenda, es una nueva forma de pensar. Esto es la Carta de la Tierra, un documento con 16 principios que transforma la conciencia en acción. Es nuestro compromiso hacia un mundo más justo, sostenible y pacífico. Con esta base podemos comenzar a actuar en los océanos, las montañas y los bosques, en nuestros hogares, nuestras escuelas y negocios, impulsados por un movimiento global creciente. Trabajamos para que la vida en la Tierra prospere. Fundada por visionarios hace 20 años, invitamos a los visionarios de hoy para que se unan a nosotros y demostremos que no nos daremos por vencidos. Sabemos que estás listo. Manos a la obra. ¿Pudiste hablar